Iglesia de Cristo, Misión Cristiana Elim, Tegucigalpa, presenta un mensaje de la palabra del Señor, que esperamos sea de bendición a tu vida. Dios les bendiga, mis hermanas. Bienvenidas a este Afeites de Mujeres, un tratamiento de belleza espiritual. Damos gracias al Señor por la oportunidad maravillosa que nos da de compartir su palabra, pero también damos gracias a ustedes por su fiel sintonía. Esperamos, por supuesto, la confianza en Dios, la fe en Él, de que su palabra no regresa vacía y va a cumplir el propósito para lo cual Él la envía. Y en este caso es para ataviarnos, para hermosearnos. Bendito sea el Señor. En el tema, prácticamente esta es una continuación del tema anterior, Morena soy, pero como subtítulo le he puesto No reparéis en que soy morena. Y leemos en Cantares capítulo 1 verso 6, no reparéis en que soy morena, porque el sol me miró. Los hijos de mi madre se airaron contra mí, me pusieron a guardar las viñas, y mi viña que era mía no guardé. Hazme saber, oh tú, a quien ama mi alma, dónde apacientas, dónde cesteas al mediodía. Pues, ¿por qué había de estar yo como errante junto a los rebaños de tus compañeros? Si tú no lo sabes, oh hermosa entre las mujeres, ve, sigue la huella del rebaño y apacienta tus cabritas junto a las cabañas de los pastores. Dijimos en el tema anterior que la belleza de ella radicaba en la luz de Cristo, en la belleza impartida a causa de la justicia de Cristo. Dice en Ezequiel capítulo 16, el verso 14, dice que la belleza tuya era extrema porque yo puse de mi hermosura en ti. Digo esto porque en el Cantares, en el verso 5 del capítulo 1, de lo cual hablamos la semana anterior, dice, morena soy, oh hijas de Jerusalén, pero codiciable, como las tiendas de Cedar y como las cortinas de Salomón. Entonces la belleza de ella, repito, era por la gracia del Señor que a Dios puso en su corazón. Esa es la belleza del creyente. Sin embargo, simbólicamente hablando, el tono de su piel representa su humana debilidad. Dice la Escritura que tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios, pero también no solo su humana debilidad, sino su naturaleza caída. Por eso es que ella dice, no reparéis en que soy morena. Y este tema lo quiero desarrollar desde dos aspectos. Uno, como un consejo tanto para el creyente que es tierno en la fe, para el que empieza su camino en el Señor, su caminar cristiano, como para aquellos que somos creyentes maduros. Los que ella dice, no reparéis en que soy morena, porque el sol me miró. Los hijos de mi madre se airaron contra mí. Los hijos de mi madre, en este caso, como dice Gálatas, capítulo 4, dice el apóstol Pablo, dice que la Jerusalén de arriba es madre de todos nosotros. Entonces la Jerusalén celestial es la de la cual nosotros somos hijos. Entonces los hijos maduros se airaron contra ella porque esperaban un fruto que no era tiempo todavía de dar. No era tiempo de dar fruto y por eso ellos se airaron contra ella. Quiero decir o repetir que en el tema anterior expusimos que la justicia imputada que se nos dio por la fe en Cristo Jesús es un acto legal de Dios, pero no implica un cambio interno, no implica una transformación, por lo menos no un cambio inmediato. No un cambio inmediato. Hay un cambio
porque está la belleza en Cristo, pero nadie la mira. Por eso ella dice, yo soy morena, pero codiciable, porque nosotros tenemos el tesoro de Cristo, pero no se mira por ningún lado a Cristo al principio en el creyente tierno. Por eso ella dice, no reparéis en que soy morena. Repito esto, desde dos aspectos quiero desarrollar el tema. Desde el aspecto de aconsejar, por así decirlo, al creyente recién convertido, que tengo la esperanza en Dios, que esta palabra lleve consuelo, lleve edificación, como a los que somos creyentes maduros, de cómo tratar al creyente tierno en la fe. ¿Por qué? Porque muchas veces esperamos un fruto que todavía no se da en el recién convertido. El perdón, la justificación es un acto, la transformación es un proceso que dura incluso hasta toda la vida. Es muy conocido, por ejemplo, el apóstol Pedro, que estuvo 3 años con el Señor, precioso el cambio que él tuvo, y lo vemos, perdón, hace poquito mi esposo lo mencionaba, lo vemos en una ocasión actuando con hipocresía, y dice que el apóstol Pablo lo reprendió duramente, pero mire qué lindo él, que se vio madurez en el apóstol Pedro en dos aspectos. Uno, que soportó la disciplina, y dos, que humildemente reconoció reconoció al apóstol Pablo que enseñaba cosas, dice que es difícil de entender. Reconoció que él tenía cosas de Dios, que sin embargo el Señor le había dado otras cosas a Pablo que eran difíciles de entender. O sea, no le guardó rencor. No dijo, me humilló delante de todos. No, porque parte del crecimiento, de la madurez, es la humildad y el reconocer lo que Dios le ha dado a cada uno. Pero mencioné esto como un proceso de transformación que dura toda la vida. Ojalá, por supuesto, aquí en la tierra pudiésemos nosotros todos, o aspirar por lo menos a decir, como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Pero la transformación es un proceso. Bien, miremos el proceso del crecimiento en el creyente. En Marcos capítulo 4, del versículo 26 al 29, leemos lo que se titula como la parábola del crecimiento de la semilla. Y dice así: decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. De esto aprendemos que la palabra, representada ahí por la semilla, está en el corazón, aunque al principio no se ve, pero el grano está germinando, la palabra está obrando. Bendito sea el Señor. Seamos no como el hermano mayor, iracundos. Debemos de ser pacientes. La palabra está obrando. Por eso ella dice, no reparéis en que soy morena. No se fijen en mis defectos. No se fijen mucho en mi humana debilidad. Conste que estamos hablando de tiernos en la fe. No como en este caso el apóstol Pedro dice, no, esas actitudes ya no son como, ya dice el apóstol Pablo, dice de Pedro, era de condenar. O sea, hay actitudes que son soportables en un tierno en la fe, pero no en un creyente que se espera maduro, que se espera un cristiano con un nivel alto de crecimiento espiritual.
Entonces debemos de ser pacientes. Estoy hablando con el creyente tierno en la fe. En Eclesiastés 11:5 dice, como tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Aleluya. La palabra está obrando, aunque no la veamos. No conocemos la obra de Dios, así como no conoces de dónde viene el viento, ni conoces cómo se forman los huesos en el vientre de la mujer encinta. Así tú no conoces cómo está obrando Dios en el corazón de aquella persona. Ya la semilla está actuando porque es poderosa. La palabra del Señor es viva y eficaz. Aleluya. Hay vida de Dios aún en aquellos que no vemos fruto. Hay un nuevo ser que ha empezado a desarrollarse y de repente, así como dice la parábola en Marcos 4, brotará como hierba. Aleluya. Tal vez no es el momento de dar fruto ni de servicio. Fíjese que es bien interesante que en la ley estaba escrito de que el árbol frutal, cuando sembrares, dice árboles frutales en la tierra, cuando entres y siembres árboles frutales, no deberás comer su fruto en sus primeros 3 años porque es incircunciso, sino hasta el 4º año el fruto va a ser consagrado al Señor y en el 5º lo podrás comer. Me llama mucho la atención que dice en el 4º año va a ser ofrecido al Señor. Es hasta que la persona despierta sus papilas gustativas, representados en la parábola del crecimiento, por la semilla que después de haber estado escondido en la tierra germinó como hierba. Es hasta que la persona se despierta sus papilas gustativas y desea voluntariamente entregarse y consagrarse al Señor. Dice la palabra del Señor que uno riega, uno sembró y otro regó, pero el crecimiento lo da Dios. Entonces, en el tierno sucede un proceso espiritual de que la palabra misma va haciendo una transformación interna y dice que el Señor mismo pone el querer como el hacer. Y entonces llega un momento en que la persona se dispone a sí misma y empieza esa hambre por la palabra del Señor. Por eso es que, volviendo al Cantar de los Cantares, ella dice, no se fijen en que soy morena, porque el sol me miró. Ya la luz de Cristo iluminó su corazón. Dice en el capítulo 3 de Juan, dice que, voy a leerlo mejor para no inventar. Capítulo 3, verso 20 y 21 dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces, cuando la luz de Cristo le ilumina y ella empieza a ver sus errores, la Biblia dice que ¿quién se va a dar cuenta de sus propios errores? O sea, a veces no nos damos cuenta nosotros hasta que el Espíritu Santo viene y nos trabaja y nos redarguye de pecado. La misma palabra, el mismo crecimiento, la misma madurez. Si nosotros que se supone somos hermanos mayores, tenemos la experiencia. Tenemos la experiencia de que éramos creyentes y no había diferencia entre nosotros y un impío. Nos comportábamos totalmente igual hasta que la luz de Cristo vino e iluminó y poco a poco la palabra del Señor se fue haciendo vida en nosotros. Lo he testificado cualquier cantidad de veces
que yo no me portaba tan bien como debía con mi papá, hasta que un día, y era cristiana, y resulta que le quería predicar a mi papá, y él me decía, no, ¿cómo? No veo a Cristo en vos. Y yo tenía años de ser creyente. Hasta que un día el mismo Señor, en su misericordia, el Espíritu Santo habló a mi corazón y me dijo, honra a tu padre, honra a tu padre. Y fue un cambio, una transformación en mí. Hasta que la luz del Espíritu dice, el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Hasta que la luz del Espíritu alumbra ahí nuestro corazón, nos damos cuenta de nuestros defectos. Por eso ella dice, no se fijen ahorita en que soy morena, no se fijen ahorita en mis defectos, en mi humana debilidad, en mis carnalidades. Dice Romanos 7:18, en mi carne no mora el bien, en mi carne no mora el bien. Entonces, cuando ella reconoce que necesita una mayor intimidad con el Señor, ya no solo de emociones, sino un crecimiento espiritual, entonces ella dice, volviendo a Cantar de los Cantares, vamos a leer nuevamente, y dice, hazme saber, oh tú a quien ama mi alma, ¿dónde apacientas? Porque anteriormente, como leímos, dice, los hijos de mi madre se airaron contra mí, me pusieron a guardar viñas, y mi viña que era mía no guardé. No había tenido cuidado de un cambio interno. Y quizá por emoción o porque esperaron que este ya nació de nuevo, mire, este cristiano, pues mire, es pedagogo, entonces bien nos puede servir como maestro de escuela dominical. Este creyente, mire qué buena voz tiene, pues nos puede servir aquí como para dirigir, y etcétera, etcétera. Una vez me dice una persona, la esposa de una persona me dice, hermanita, dígale, mi esposo está enojado. ¿Y por qué? Porque no lo ponen a recoger ofrendas. Y perdóneme la expresión, vengo yo de carreta, perdóneme el vulgarismo, pero vengo y voy a decirle a mi esposo, amor, mira que dice la hermana que el esposo está molesto porque no lo ponen a recoger ofrendas. Y gran sinvergüenza y ladrón era. Y decía que era hermano, ¿qué tal? Mire, no había, bueno, de repente la semilla estaba como bien escondida en él, ¿verdad? ¿Quién quita? Pero no era el momento de dar fruto. Y entonces ella, cuando se da cuenta, cuando vino a la luz, cuando la luz reflejó su necesidad de una mayor intimidad y de un cambio, entonces ella viene y dice, hazme saber, oh tú a quien ama mi alma, ¿dónde apacientas? ¿Dónde cesteas al mediodía? Dice la escritura que la vida del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces, hasta que el cristiano decide dar fruto, decide consagrarse al Señor, y hasta el 5º año, entonces dice, ya se podía comer el fruto. Bien, llega el día en que, repito, se despiertan las papilas gustativas y comienza el hambre por la palabra del Señor. La vida del cristiano empieza como corderitos. Por eso es que el Señor le dice a ella ahí, sigue las huellas del rebaño, sigue las huellas del rebaño y apacienta tus cabritas junto a las cabañas de los pastores. La vida cristiana se empieza como un corderito, como un recién nacido. Por eso es que el apóstol Pedro, con cuánto amor se siente, que él dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Dice en Hebreos capítulo 6, versículo 12, dice que no seamos perezosos, sino que seamos imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Entonces la vida cristiana se empieza imitando a los hermanos mayores.
Y como dije anteriormente, o somos corderitos que estamos aprendiendo o somos hermanos mayores. Aunque podemos ser carnales, como dijo el apóstol Pedro, debiendo haber sido ya maestros, sois niños que tenéis necesidad de leche y no de vianda. Entonces nosotros debemos de examinarnos en qué nivel de crecimiento espiritual estamos. Pero si somos nosotros hermanos mayores, debemos de conocer a los que son tiernos en la fe, a los corderitos. Dice, sigue las huellas del rebaño, los que nos están imitando a nosotros. Entonces, de aquí miramos la necesidad de ser discipulados. Como el Señor dice que cuando repartió el pan y los peces, que los multiplicó, dice, lo dio a sus discípulos para que ellos, le dicen, mándelos a recostar en grupos y que se sienten sobre la hierba. Y envió a sus discípulos a repartir el pan. Los discípulos ya estaban enseñados por el Señor, ya tenían cierto nivel de crecimiento, no de perfeccionamiento, pero sí cierto nivel de crecimiento en el cual ellos ya podían repartir el pan. Mire qué precioso eso. Entre paréntesis, no se puso el Señor a hacer todo. Aquí yo lo hago todo. No me quiten el privilegio de que solo yo debo de hacer. Bien, entonces, si somos hermanos mayores, nosotros debemos de saber que un recién convertido necesita el alimento espiritual para crecer. Debemos de tener esa conciencia nosotros de alimentar a los recién convertidos, de estar pendiente de los recién convertidos. Un creyente recién convertido necesita saber de la seguridad de su salvación, como dice Gálatas 3:26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Mire el apóstol Juan con cuánta ternura le dice hijitos, son tiernos, recién nacidos en la fe. Entonces dice, debe de saber un recién convertido que sus pecados, como dice 1 Juan 2:12, han sido perdonados por el nombre del Señor. Generalmente el tierno en la fe, por causa de los pecados y errores que comete, se autocondena y no quiere volver al culto, no quiere orar. Si a veces los creyentes maduros hacemos eso, no se diga el tierno en la fe. El recién convertido debe de saber, el tierno en la fe, de que el Señor le perdona sus pecados. No por méritos humanos, sino por los méritos de Cristo. El recién convertido, estamos hablando del tierno en la fe, debe saber que el crecimiento es gradual. Como dice la parábola, que primero germinó como hierba y luego dice es espiga y después grano lleno en la espiga. Después es espiga. Como el apóstol Juan dice, os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros padres, dice. Mire, entonces hay una diferencia. Hay niños en la fe, hay jóvenes en la fe y hay padres en la fe. Gente que está produciendo. Como decía mi esposo la vez pasada, ovejas que están criando, ovejas que están pariendo, que están atendiendo. Pero mire, para esto, ¿sabe qué? Se necesita estar pendiente, no ser orgulloso, no estar pendiente solo de nosotros mismos, sino estar pendiente de los demás. El padre en la fe deja de comer, deja de hacer lo suyo para preocuparse por los demás. Bendito sea el Señor. Ya cuando somos crecimiento, dice, primero es hierba, luego es espiga y luego es grano lleno en la espiga. Podemos aprender de esto, de que poco a poco vamos adquiriendo fuerza espiritual para vencer al maligno, para rendir las áreas de nuestra alma a los pies de Cristo, hasta que en nuestro carácter se refleje completamente el carácter del Señor.
hasta que nuestros hábitos y reacciones frente a las circunstancias de la vida sean moldeados completamente por la palabra del Señor. Eso es crecimiento, eso es madurez. Entonces, o somos tiernos en la fe, o somos jóvenes, o somos padres. De lo contrario, si no estamos en ninguno de los niveles, dijo el apóstol Pablo, sois carnales. Pero no estamos hablando de los carnales en este tiempo. Estamos hablando de los tiernos en la fe. Porque el anhelo realmente de mi corazón es que, como creyentes maduros, seamos responsables de los tiernos. Y si somos tiernos, bueno, pues que tengamos paciencia con nosotros mismos. Bendito sea el Señor. Cuando nuestro carácter refleja el carácter de Cristo, nuestros hábitos y reacciones frente a las circunstancias de la vida son moldeados totalmente por la palabra. ¿Qué dice la palabra del Señor? Ella dice, no reparéis en que soy morena. Debemos, dice el apóstol Santiago, tener paciencia como el labrador espera, dice, el precioso fruto de la tierra. O estamos en el papel de corderos que vamos siguiendo las huellas del rebaño, que eso fue lo que el Señor le dijo a la amada. Sigue las huellas del rebaño, imita la fe de otros, imita la fe de tus pastores y mira cuál es el resultado de su conducta. Imitemos la fe de Abraham, que con paciencia heredó las promesas. El mismo Abraham un día se fue a Egipto, pero después regresó con paciencia, con paciencia. Entonces, o somos corderos que vamos detrás de una oveja, como dicen, oveja con campana, de un hermano o hermana mayor en Cristo, o somos hermanos mayores que tenemos la responsabilidad delante del Señor de velar por el crecimiento de los hermanos mayores. En el próximo tema vamos a hablar un poquito más acerca del hermano mayor, de cómo crecer nosotros para ser esos hermanos mayores. Que el Señor les bendiga. No condenemos, mis hermanos, sino trabajemos por los corderos, por los recién convertidos. Que el Señor añada bendición a su palabra, nos haga crecer, nos dé ese amor y esa paciencia. Bendito sea el Señor para amar a los corderos y a los tiernos en la fe, que les dé esa fuerza para seguir adelante. Como dice el Señor, que encuentren ese descanso. El Señor Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, que yo los haré descansar. Es en la medida que nos vamos congregando, en la medida que nos vamos alimentando de la palabra, que llegamos a encontrar el sentido de la vida como cristianos, que empezamos a conocer y a disfrutar, aleluya, y a manifestar la vida de Cristo en nosotros. Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias. Lo busqué y no lo hallé y me dije, me levantaré. Por las calles y las plazas busqué al que ama mi alma. Lo busqué, te aseguro, busqué.